Bueno, ahí ya nos avisó que estamos grabando, así que buenas noches y vamos a comenzar con la clase de hoy, 7 de septiembre, como habíamos quedado la última clase. Lo primero que vamos a ver es el primer PowerPoint que les preparé. Esperemos que se esté viendo, espero que se vea. Ahí va. Ahí se comenzó a ver. Bien. Entonces, para comenzar, siempre que comencemos una materia tenemos que comenzar definiendo el objeto de la materia. El objeto nuestra es la seguridad, en sus variantes, seguridad pública y ciudadana, con todo lo que eso implica. Entonces, para comenzar, me gustaría que alguno de ustedes me diga qué es para ustedes la seguridad, o cómo se puede definir la seguridad. No se peleen, de a uno. ¿Alguno se anima a decir cualquier cosa? No importa de qué grabado porque lo vemos nosotros nada más. Dale, Lucrecia. Sí, bueno, como bien desde el comienzo decimos que seguridad es sentirse seguro uno en general, y eso abarca todo lo que sigue. El acto de sentirse seguro, principio, Ujú. más allá de la seguridad, digamos, la policía abarca muchos aspectos que son factores fundamentales para que poder tener seguridad. Bien. ¿Alguien más? Sí, también podemos poner, licenciado, el tema de la ausencia de riesgos Bien. o Ahí minimizando los riesgos, ¿no? se ve que Raúl estuvo leyendo el apunte. El concepto de seguridad se suele definir por la negativa. Es muy difícil encontrar una definición desde el aspecto positivo de seguridad. Siempre se define como la ausencia de riesgo, la ausencia de peligro, la ausencia de miedo. Entonces, ya desde su inicio es un concepto, para llamarlo de alguna manera, negativo, cargado de una cierta negatividad. En su principio, fíjense que el concepto básico de seguridad era la ausencia de riesgo o peligro. Ese riesgo o peligro visto desde el lado objetivo. Y ahí ya vamos a empezar a hacer una primera diferenciación. Cuando digo objetivo, ¿a qué me refiero? Cuestiones, licenciado, cuestiones concretas y precisas y que son, digamos, comprobables. Exactamente. ¿Y cómo las comprobamos? Eh, bueno, ya entramos en una cuestión dogmática que no sé mucho sobre, pero se puede ¿Cómo comprobaría comprobar usted mediante esa índices. ausencia de riesgo o peligro? Un índice puede ser, se me ocurre, ¿no? Bien, ese Y ahí índice, ¿de sería dónde que se saca? ¿O de dónde lo sacaría? el índice. Creería que se sacaría de un seguimiento y una evaluación. Bien, de un seguimiento. Me quedo con el seguimiento, porque la evaluación Ok, tiene metido un poco ok, de apreciación personal. Pero me quedo con el exactamente. primer concepto. Bien, Entraríamos en una cuestión entonces, subjetiva ya. la segunda parte está más relacionada a eso. El segundo concepto que usted pone está más relacionado a eso. El primero está relacionado a este seguimiento. ¿Y ese seguimiento de qué? Ortiz me parece que levantó la mano, ¿no? Seguimiento, de hecho, perdón, no sé si alguien levantó la mano, yo me metí, Sí, pero sí, seguimiento buenas noches. definitivo. Buenas noches, compañeros. Con lo que decía que cómo podemos hacerle el seguimiento, licenciado, también sería a base de una estadística y de acuerdo a los, llamémoslo la seguridad que lo estamos implementando nosotros, ¿no? A los delitos con la estadística se va calculando el índice, se va subiendo o va bajando en el Bien, territorio. ahí hablamos de estadística. ¿Y la estadística se basa en qué? ¿Qué tengo que recolectar yo para tener una buena estadística? Información. Información. Bien. Datos. El proceso del dato
es lo que logramos y se obtiene la información. Cuando yo al dato o al conjunto de datos le doy una orientación o hago esta apreciación del índice, ya estoy convirtiendo ese dato bruto en información. Y ese dato bruto de la seguridad o de la inseguridad, ¿datos de qué estaríamos buscando o qué tendríamos que relevar? Delitos, hechos. Hecho Exactamente, delictivo, hechos. básicamente, ¿no? ¿Cómo, Raúl? No, tal cual lo dijo la compañera ahí, hecho delictivo. Hechos, está bien, exactamente. Esos hechos que, de acuerdo en el espacio físico en el que estemos, pueden ser delitos o no, o pueden configurar distintos tipos de delitos. Acá tenemos gente como Jorge, que es de Ecuador, o Raúl, que es de Argentina, y el tipo delictual o el tipo penal va a variar de un país a otro de acuerdo al vocabulario que se utiliza en cada espacio y cómo el derecho penal fue evolucionando en ese territorio. Pero bueno, en principio la seguridad o la inseguridad se medía por esto del dato bruto. El dato bruto que después se convierte en información. Eso conforma la parte objetiva del concepto de seguridad, que dijimos que era la ausencia de riesgo o peligro. Ahora, ese concepto fue evolucionando y se le agregó otra parte, el 50% del concepto. Y ahí comienza a hablarse un poco de la inseguridad subjetiva, que cae muy mal en la sociedad, que cae muy mal en los medios de comunicación, pero que existe, que es real y que es medible, que es dimensionable. Cuando hablamos de la parte subjetiva de la inseguridad, ¿a qué nos referimos? De a uno, tranquilo, no se peleen. Vamos, Ezequiel, que usted puede, vamos. Vamos, Ezequiel. Acá se puede decir cualquier cosa, estamos en un espacio académico y vale equivocarse. Estamos para aprender. Vamos, Jorge. Sí, le podríamos decir la parte subjetiva, el entorno que rodea el territorio. Bueno, ahí ya podríamos clasificar como las zonas o si es zona roja, si es zona verde o si es zona segura o zona insegura. Eso le podríamos llamar como una zona subjetiva para que se produzca el hecho. No, ahí seguimos en el concepto de objetivo. Ahí seguimos recolectando datos, información y tenemos un análisis concreto respecto a datos que establecimos y dividimos un determinado espacio territorial en rojo, blanco, verde, amarillo, de acuerdo a cómo lo establecimos. Raúl. Una medida subjetiva, licenciado, es la sensación, la percepción. Exactamente. Ahí le agregamos al concepto de seguridad la ausencia del miedo, la ausencia de esto, de la sensación de sentirse inseguro. Que en cierto aspecto y para muchos autores es mucho más importante que el dato concreto. Y para que ustedes vean esto, a qué se entiende por sensación de inseguridad, si nosotros fuésemos a vivir, no sé, a España, tengo muchos amigos que viven en España, ellos, al irse acá, uno siente, como extranjero, como visitante, que el nivel de seguridad es pleno. Uno siente que está seguro. Pero si nosotros empezamos a indagar con la gente que vive ahí, que es autóctona del espacio, seguramente te va a decir, no, acá no es tan seguro. Acá nosotros también tenemos ciertos miedos. Nosotros, este espacio no es seguro. Pero nosotros al compararlo, hacer esa diferenciación entre lo que vivimos nosotros en otro espacio y el espacio este nuevo en el que vamos a vivir, nos sentimos nosotros seguros. Dos personas en un mismo espacio, uno se siente seguro y uno se siente inseguro. A eso llamamos sensación de inseguridad. Algo que cae muy mal en la sociedad y algo que cae muy mal en los medios de comunicación, porque no se entiende.
pero nosotros lo tenemos que tener, lo tenemos que medir. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos cómo se siente alguien? A ver, ustedes muchos son padres, ¿no? Ellos son padres. Se enferma uno de sus hijos. ¿Qué le preguntamos a esa persona para saber cómo está? Es sencilla la respuesta. ¿Cómo se siente? Bien, Ezequiel, viste, te dije que iba a participar. Muy bien, Ezequiel. Sí. Buenas noches, disculpe, estoy trabajando por eso. Bueno, exactamente. ¿Cómo se siente? Entonces, informalmente es una entrevista. Es un diálogo entre dos personas donde nosotros recolectamos información a través de distintos dispositivos, como puede ser una entrevista, una encuesta, La policía comunitaria, en este caso. Sí, en Argentina, y especialmente en Santa Fe, la policía comunitaria en su conformación y la policía comunitaria en general, en Latinoamérica, no como se entiende en otros países, una de las funciones que tiene es acercarse a la sociedad. En ese acercamiento a la sociedad lo que busca es ganarse la confianza de la población. Y para poder ganarse la confianza de la población, primero tiene que saber cómo se siente. Y a través de eso utiliza las encuestas de victimización, que a eso voy a llegar. Una de las herramientas para recolectar datos, para conocer el índice de inseguridad subjetiva, son las encuestas de victimización, que vamos a ver más adelante. Bueno, eso fue una introducción más o menos al concepto de seguridad. No lo quiero hacer más extenso. La primera diapositiva les habla respecto a la idea de poder diferenciar si la seguridad es una ciencia en sí o es una disciplina aún. Y acá, bueno, la idea era abrir un debate, pero lo vamos a resumir para poder seguir avanzando. Todavía no está conformada con una ciencia plena la seguridad. Está considerada como una disciplina, porque todavía no tiene independencia de objeto de estudio y académica. Todavía hay pocas universidades que tienen espacios específicos de seguridad. En su mayoría es un apéndice de las facultades de ciencias políticas, donde se hacen estudios en las tesis, tesinas, o dentro de las cátedras se realizan estudios de investigación respecto a temas específicos de seguridad. Hay doctorado, hay maestrías que terminan con una tesis específica de seguridad, pero no hay una carrera específica masivamente en todas las universidades del mundo. Esto es en su generalidad. Vamos a encontrar países más avanzados, como son los países nórdicos, bajando un poco para Estados Unidos, que tiene mucha historia de seguridad ya, y volviendo después a Europa, y por último, como siempre, Latinoamérica, que empezamos en el 80, 75, 76, comenzaron algunos autores, cientistas políticos, o sea, que vienen del área de la política, de la ciencia política o de las relaciones internacionales, comenzaron a hacer algunos estudios, pero en sus inicios comenzaron estudiando qué pasaba en otros lados. E interpretando eso, algunos traduciendo solamente y otros escribiendo cosas individuales. Fue evolucionando y comenzaron a investigar específicamente lo que pasaba en Latinoamérica. Pero cada uno en una rama específica que deriva de otra ciencia. Bueno, acá seguimos hablando de lo mismo en esta diapositiva. Y esto es un poco de resumen de lo que estuvimos hablando. Vamos a pasar a lo que habla de origen y evolución. ¿Cuándo comenzó el tema de la seguridad y de la inseguridad? ¿Cuándo ustedes consideran? ¿Siempre hubo inseguridad o arrancó en algún momento de la historia? Edwin, te veo con ganas de hablar, pero como que no alargás. No, es que siempre hubo inseguridad.
Sí, gracias, Ezequiel. Te escucho, Edwin. Muy buenas noches, les saludo desde Ecuador. Bueno, de lo que tenemos conocimientos de seguridad, pues la historia nos cuenta que desde desde la anterioridad existió lo que es la seguridad, inclusive en las tribus, en la, aquí en nuestro territorio nacional del Ecuador, pues se creó ciertos miembros de tribus que eran considerados o denominados chapas. Esto era para mejorar o para cuidar la seguridad de ciertos pueblos o tribus. Entonces, siempre ha existido lo que es la seguridad y la inseguridad, desde mi punto de vista. Bien, Edwin. Y esos chapas, si no entendí mal, ¿por qué existió la necesidad que comenzaran a trabajar en estos temas o a brindar seguridad? ¿Por qué consideras que comenzaron o era necesario? Considero o se crearon en épocas anteriores porque siempre existió algún tipo de inseguridad y el término chapas significa o fue denominados a las personas que daban la seguridad en cierta parte a las tribus. Bueno, vamos a dar un poquito de ejemplo. No sé si allá en Ecuador pasa lo mismo que en Argentina, pero me imagino que sí. Hay zonas rurales. ¿Es así, Edwin? Sí. Bien. Esas zonas rurales son espacios muy grandes de territorio, de terreno, donde las fincas o las casas están muy separadas entre sí. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Efectivamente, sí. Bien. ¿Qué fenómenos vemos en esos espacios rurales? La gente tiene candado, pone alarma, tiene algunas medidas de prevención situacional para evitar que el vecino que está al lado le robe. ¿O es más relajada con respecto a eso que alguien de la ciudad? Pues referente a los índices delincuenciales en lo que es las zonas rurales, es un poco más baja, pero también existe muchas debilidades en todos los sentidos, ya que no se cuenta con la tecnología, la señal, los recursos económicos para las zonas rurales. Toda la gente no está en esas posibilidades para adquirir cámaras de seguridad, sistemas electrónicos o cámaras, etcétera. Entonces, Bien. obviamente es diferente. Bien. Esa diferencia está relacionada en las distancias que existen y en la soledad que tienen en algunos momentos esas personas. ¿A qué quería llegar yo? Si hubiese un solo habitante en todo el mundo, en toda la Tierra, ¿haría falta que esa persona se cuide de alguien más? No. ¿No es cierto? No haría falta. Entonces, la inseguridad comienza desde el momento que hay relación social. Desde el momento que hay sociedad. Cuando ya dejamos de ser uno y comenzamos a ser dos, hay cosas que cuidar. Desde el momento que yo tengo alimento en la cueva y hay alguien a 3 kilómetros en otra cueva que puede venir a robármela, necesariamente tengo que establecer una estrategia de seguridad. Porque hay inseguridad. Los chapas, como usted dijo, comenzaron a trabajar porque quizás internamente en la tribu o con otra tribu había algún riesgo, algún peligro de que suceda algo. Entonces, en esa hipótesis de peligro, necesitamos crear algo para luchar contra esa inseguridad. Entonces, el término de inseguridad es tan antiguo como la sociedad. En toda sociedad existe inseguridad. Y eso tiene que quedar claro. No existe, no va a existir nunca el riesgo cero. No va a existir nunca la seguridad plena. Siempre tenemos que trabajar con la posibilidad de que pase algo. Eso significa estar siempre en estado de alerta. Ese concepto de seguridad, obviamente que con la evolución de la sociedad
porque es un concepto ligado a la sociedad, fue evolucionando. En un principio era la seguridad relacionada a estas personas que tenían grandes territorios, que gobernaban esos espacios, y el concepto de seguridad estaba relacionado solamente a su propio bienestar. O sea, si el señor feudal, si el rey estaba bien, no le robaban, no corría riesgo de que lo invadan, era un espacio seguro. Todos los esfuerzos que se realizaban eran relacionados a eso. Entonces era un concepto de seguridad centrado en el poder de determinadas personas. Eso se modifica cuando nace el Estado-Nación, que ahí tenemos en la plaquita. Cuando el concepto de Estado-Nación, cuando ya hay un poder soberano a una sola persona, a un determinado territorio, con determinados súbditos o ciudadanos, si bien el concepto de ciudadano es más adelante, lo vamos a ver después, pero para que usted entienda, ya comienza el concepto de seguridad no solamente al espacio y a la seguridad personal de esa persona poderosa, sino ya a un determinado territorio gobernado por determinada persona que tenía necesidad de defender su frontera. Entonces, en esa primera evolución, esa segunda evolución, el concepto relacionado de seguridad al riesgo o al peligro que existía que alguien de afuera venga a invadirnos. ¿Hasta ahí vamos bien? Si vamos bien, así con la cabeza así, y si no, me hacen como diciendo, no entiendo nada. Bien. Vamos a seguir avanzando entonces. Bien. Esa es la aparición del Estado-Nación. Porque después, ya con el corrimiento de los años y algunos movimientos sociales, la independencia de Estados Unidos en América, la Revolución Francesa en Europa, en Francia, comienza a aparecer el concepto este que dijimos antes de ciudadano. Ya no solamente la seguridad está relacionada a el posible ataque exterior y al estado de bienestar de determinado territorio gobernado por determinada persona, sino a las personas que vivían adentro. Hasta ese momento había muchos abusos de esas personas que tenían el poder, en su mayoría monarquías hereditarias, que hacían y deshacían a su antojo. En su mayoría relacionadas a la iglesia, y cuando alguien sucedía en el trono, era puesto por la iglesia, tenían el apoyo de la iglesia. Con la aparición del Estado de Derecho empiezan el reconocimiento de los derechos de las personas y el concepto de ciudadano. Entonces ya la seguridad no es solamente del Estado, sino es del Estado y los ciudadanos. Ya se agrega al concepto de seguridad el concepto de ciudadano, se relacionan. Bueno, y el concepto de seguridad ya no solamente es la defensa de la frontera, sino también el respeto por los derechos y las libertades de quienes viven en ese territorio, de los ciudadanos. Disculpen, no de los que viven, sino de los ciudadanos, que hay que hacer una diferenciación. El ciudadano es el que tiene los derechos políticos o sociales en ese lugar. O sea, los extranjeros no están contenidos en el concepto de ciudadano todavía. Y como ven en la plaquita, se sustituye el término de súbdito, que debía obedecer ciegamente al rey, por el de ciudadano, en un nivel de igualdad, donde el ciudadano comienza a elegir a quien va a gobernar ese determinado territorio. Y bueno, y ahí en el mundo comienzan no a desaparecer las monarquías, pero a establecerse distintos estados de derecho con forma de gobierno distintas, monárquicas, presidenciales y todas las que seguramente ya conocemos.
Bien. El siguiente espacio de evolución, la siguiente fecha que tenemos que tener en cuenta es la aparición de la Segunda Guerra Mundial, desde que se termina la primera hasta el fin de la Guerra Fría. En todo ese periodo, el mundo se divide en dos. Eso ya ustedes seguramente lo saben. La Unión Soviética, la aparición de Cuba, la China socialista, y del otro lado, Estados Unidos. El mundo se divide en dos y comienza a aparecer el enemigo externo. Entonces, esto que se había logrado, donde la seguridad era tanto del Estado como del ciudadano, ahora lo que vuelve a importar es la seguridad del Estado. Si el Estado está seguro, el ciudadano está seguro. No importa tanto el ciudadano en sí, sino el Estado, en su conformación y en el riesgo que corre del ataque filosófico del exterior. Ahí lo que aparece es la doctrina de seguridad nacional que se piensa, se formula en Estados Unidos y se esparce por toda Latinoamérica. Uno de los fenómenos que se observa en Latinoamérica es la aparición de muchos gobiernos de facto relacionados a los militares. Militares que se iban a formar en qué centro de alto estudio, de allá por su zona, la gente de Ecuador. Había un espacio de formación guiado por Estados Unidos que... La Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas. ¿Y dónde tenía sede la Escuela de las Américas? ¿Perdón? ¿Dónde tenía sede la Escuela de las Américas? En Panamá. Bien. Entonces toda esa zona que estaba ahí era un espacio donde Estados Unidos adoctrinaba, con la doctrina de seguridad nacional, a todos los militares y políticos, no solamente militares, porque hay que decirlo, porque muchos políticos fueron a formarse ahí, respecto a esta gran división que estaba en el mundo. Entonces, ¿qué se observa acá? Este enemigo exterior, que estaba en el proceso anterior, sigue estando, pero a la vez también se convierte en un enemigo interno. Y comienza a verse el fenómeno de que para que haya seguridad en ese espacio, en ese territorio, tiene que estar seguro el Estado. Y el Estado perseguía internamente inclusive a sus propios ciudadanos. Porque consideraba que si el Estado estaba seguro, por lo tanto los ciudadanos estaban seguros. Y no importaba luchar contra los propios ciudadanos que tenían una filosofía de pensamiento quizás distinta a la que estaba en ese momento gobernando en ese espacio. Las Fuerzas Armadas toman una importancia rotunda y intervienen, teniendo en cuenta que ese enemigo externo se había metido en el territorio, en cuestiones de seguridad dentro del propio espacio del país. Entonces tenemos a las Fuerzas Armadas con sus tres variantes, tierra, aire y agua, luchando internamente contra un grupo de personas. ¿Alguien quiere comentar algo hasta ahí? Sí, bien. Bien, seguimos bien. En ese espacio de tiempo, las policías en Latinoamérica tenían un desarrollo, la fuerza de seguridad de orden público, mal conocidos como policía, ¿no? O policía de orden público, porque recuerden que, o si no lo saben, lo aclaramos, el término policía no es solamente privativo
de las fuerzas policiales de orden público. Este grupo de personas que intervienen en el delito en determinado espacio. El concepto de policía está relacionado al control. Toda institución u órgano que tenga poder de control tiene poder de policía. Aquellos que son integrantes de la policía de orden público tienen el poder de policía y tienen en todos los países de Latinoamérica la posibilidad de portar armas o la obligación de portar armas e intervenir ante delitos penales. Estado policial. ¿Cómo? Estado policial. Lo que vos decís, Ezequiel, es una cuestión interna por ahí de la Policía de Santa Fe, pero sí, hay una gran diferenciación entre lo que es Estado policial y autoridad policial. La autoridad policial interna nuestra en la Policía de Santa Fe, que en la mayoría de las policías también de Argentina se utiliza el mismo concepto, porque la mayoría de los reglamentos internos derivan de reglamentos militares, de este año, de esto que yo le digo, de haber sido gobernado mucho tiempo por los militares. Tenemos la diferencia entre Estado y autoridad. La autoridad es la obligación que tenemos de intervenir ante la comisión de un delito y la obligación de portar armas. Bien. Al finalizar la Guerra Fría, ya se pierde este concepto, la concepción, el paradigma de la seguridad como relacionado al Estado, o sea, se pierde la posición o el concepto de Estado céntrico y se corre el Estado en el centro y aparece el ciudadano como a quien van a ir derivadas todas las acciones de seguridad. Ya no es el Estado si está seguro, es si el ciudadano está seguro, es un Estado seguro. Y el Estado es quien tiene la obligación de brindarle seguridad al ciudadano. Y ahí, ciudadano entendido como toda persona que habita en un determinado territorio. Licenciado, ahí tengo una duda que es bastante por ahí más puntualizada, ¿no? En referencia a lo que es la terminación o la culminación de la Guerra Fría. Sí. Convengamos que, o sea, antes de ello, ¿no? Estamos hablando antes de la culminación, fue en el 91, vino del proceso, digamos, del 89 de la caída del muro en Berlín, pero aparte de eso, antes la concepción de la ciudadanía en los países comunistas, bajo el régimen, digamos, que estaba en la Guerra Fría, ¿no había una concepción de ciudadanía? Porque es como que ahí es donde, digamos, como que viene ese cambio del paradigma, ¿no? Se me ocurre a mí, acorde a cómo viene la clase, y es donde me falta definirme. ¿Antes no había una ciudadanía? Sí, siempre hubo una ciudadanía. Okay. Pero el concepto no habían derechos individuales, estamos hablando de ello. ¿Estamos hablando? De los derechos individuales. De los derechos individuales de las personas nativas de ese estado. Ok. Uno cuando iba a un estado, por ejemplo, iba a Alemania del Norte, o sí. a la oriental, sí. Si uno no había nacido ahí o no tenía el documento de nativo de ese espacio, no tenía determinados derechos. Hoy uno va sin ser ciudadano, tiene los derechos sociales, civiles, no va a tener los políticos, pero todo el resto de los derechos los tiene reconocidos. Claro, perdón. Entonces, que le haya cortado la clase, pero me había quedado en esa confusión. El concepto de ciudadano también evoluciona con las sociedades y con la evolución de los estados y del pensamiento mundial. Entonces, vamos al ejemplo de Cuba. Uno tiene en Cuba, o vamos a algo más, no vayamos a Cuba porque puede entrar en conflicto. Vamos a Estados Unidos. Uno va a Estados Unidos y uno puede estar en Estados Unidos y cuando pisa en suelo de Estados Unidos tiene las obligaciones de cumplir con todas las leyes, pero también se le reconoce un montón de derechos. Ahora, uno no puede ir a votar a Estados Unidos. Uno para conseguir trabajo en Estados Unidos, o sea, los derechos laborales, necesita de cumplir determinadas etapas o requisitos.
Entonces, el concepto ciudadano también va evolucionando. Acá en Argentina, desde la Constitución de 1853, la persona que habita en suelo argentino es reconocido como si fuese un ciudadano. Tiene todos los derechos. Es más, en el preámbulo se invita a todos los que quieran habitar el suelo argentino a venir. Y si vamos a los antecedentes de esa constitución, todos los pensadores anteriores, una de las discusiones era esa. Y la mayoría promulgaba que necesitamos personas dentro del territorio y por eso en el preámbulo se agrega eso. No sé si salve su duda, Raúl, o lo compliqué más aún. No, para mí estaba claro porque es como que me había quedado en la concepción esa de la diferencia que había, o digamos de la ruptura que hubo como ciudadano desde la finalización de la También Guerra tenemos Fría. que entender que no es lo mismo un ciudadano. Era una lucha conceptual, ideológica lo que se daba en ese momento. Entonces, Estados Unidos y su gente entendía la ciudadanía de una manera y del otro lado la otra gente entendía la ciudadanía porque tenía una conceptualización filosófica distinta. O sea, cuando lo filosófico te varía y te determina todo lo otro, lo político, lo social, lo económico, todo. Claramente, claramente. Bien. Eh, con el final de la Guerra Fría, ya el ciudadano comenzó a ser el centro. Entonces, acá van a ver que un poquito antes también se comenzó a aparecer el término de seguridad ciudadana. Siempre antes se habló de seguridad pública. Por esto que estaba relacionado al Estado. Como fuimos viendo, primero el Estado hacia afuera, el Estado hacia adentro y hacia afuera con este enemigo externo e interno, y ahora con la aparición del ciudadano en el centro, comenzó a aparecer el término de seguridad ciudadana. La ciudad ciudadana no solamente hace referencia a un cambio de conceptualización de quién va a estar en el centro de la seguridad o de las políticas de seguridad o de la obligación del Estado, sino que trae aparejado un montón de otras cuestiones y de acciones que hacen al concepto de ciudadano moderno, al estado de bienestar y cómo el Estado debe y tiene la obligación de cumplir con todos los derechos que el ciudadano tiene establecidos en cada estado, en la Carta Magna o Constitución Nacional y en todas las leyes que la regulan. En esta división de seguridad pública y ciudadana, también comenzaron a aparecer, con el tiempo de los años y teniendo en cuenta esto de los derechos y obligaciones, distintos conceptos. Seguridad se divide, esto es importante saberlo o decirlo. Al perder poder los militares en Latinoamérica y en el mundo, poder me refiero poder en la intervención interna en cuestiones de seguridad pública ciudadana. Se divide cuál es el objetivo de las Fuerzas Armadas y cuál es el objetivo de las fuerzas de seguridad. Fíjense que digo fuerzas de seguridad porque ahora en la próxima diapositiva vamos a ver algo muy particular que se dio, sobre todo acá en Latinoamérica. Se divide los objetivos de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, su objetivo es proteger la soberanía del territorio de cualquier ataque externo o una conmoción interna, o si hay inconvenientes entre los estados que conforman ese estado nacional. O sea, los estados subnacionales pueden entrar en conflicto entre sí y ahí es cuando interviene el Estado Nacional a través de las Fuerzas Armadas, por un corto periodo de tiempo. No puede ser por siempre. Bien.
la próxima evolución del concepto de seguridad es, recuerden que después de que termina la Segunda Guerra Mundial aparece Naciones Unidas, que comienza a trabajar todo lo relacionado a seguridad internacional, y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en ese marco comienzan a desarrollarse un montón de conceptos y ampliarse lo que se entiende por el concepto de seguridad, ya no relacionada al ciudadano en cuanto a la escasez de riesgo, peligro o miedo, sino que la seguridad está relacionada a algo más pleno, más completo. Se comienza a entender que el ciudadano está seguro cuando todas sus necesidades básicas están satisfechas. Me refiero al alimento, a la salud, al trabajo y a la escasez de riesgo, miedo o peligro. Entonces ahí comienza a aparecer el concepto de seguridad humana o democrática, y dentro de ese espacio es donde se incorpora el concepto de seguridad ciudadana. O sea, antes era el concepto de ciudadano entendido como dirigido al ciudadano, y ahora es todos los derechos que tiene que tener el ciudadano para sentirse pleno, y dentro de eso uno es el concepto de seguridad ciudadana, y está relacionado a la ausencia de peligro, riesgo y miedo. Ahí se murió alguien, o fui yo que se olvidó. Bien. Cuando aparecen otras situaciones, como la dice, como Molesnik las define como otras situaciones de violencia, cuando ya los delitos comenzaron a ser transnacional, siempre hubo delitos transnacionales, pero cuando esto se masifica con la globalización, la aparición de medios de comunicación terrestres, aéreos, mucho más dinámicos, mucho más económicos, y donde las personas que se dedican al delito tienen más acceso a esos medios, los delitos comenzaron a utilizarse en diversos países, o cometerse estar en uno, cometerse en otro, y las consecuencias producirse en otro. Por ejemplo, lo que es trata de personas, el narcotráfico, delitos como eso. Hay mucho, y ahora son todos los delitos que están relacionados a los delitos informáticos. Que una persona puede estar en una punta del mundo y estar cometiendo un delito en otro país. Ahí ya como que las zonas o los espacios de determinados países comenzaron a bloquear, a formar grupos, y comienza el concepto, sobre todo en la OEA, el concepto de seguridad hemisférica. Este framework que las Naciones Unidas había implementado de comenzar a internacionalizar la seguridad y empezar a trabajar todos en conceptos generales y que abarquen a todo, comenzó ahora a ir a los espacios específicos y trabajar en conjunto de los países en un determinado espacio regional. Por ejemplo, acá puede ser el Mercosur. Y aparece en ese espacio, o se consolida en realidad, lo que es la Interpol, que es esta policía internacional, conformada por 194 miembros, donde las policías nacionales de cada país tienen intervención y personas designadas para actuar en relación a la Interpol. En un principio comenzó la Interpol como una base de datos donde distintos países compartían información y se hacían estudios respecto a esos datos que se obtenían. Al ir creciendo, ya Interpol comenzó a tener más intervención, inclusive hace seguimiento de personas, como la alerta roja que ustedes ya conocen, y tiene intervención en distintos países, hasta inclusive en participación en procedimientos. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Este fenómeno que se daba en estos años que yo
le estaba comentando, desde el fin de la Guerra Fría hasta el siglo XXI, es la aparición de fuerzas de seguridad intermedias. ¿Alguno de ustedes se da cuenta a qué me estoy refiriendo con fuerzas de seguridad intermedia? Nosotros dijimos que tenemos las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. En el medio hay algo que se llama Fuerzas de Seguridad Intermedia, o que Molesnik las denomina de esa manera. No se da en todos lados, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica se da. Y acá en Argentina se observa bien nítidamente. Estamos hablando de algunas de las fuerzas federales que custodian la frontera, en este caso, o frontera me refiero a cuestiones marítimas y frontera de cordillera. A ver, por ejemplo. Y Gendarmería Prefectura, no casos de la Policía Federal. Bien, exactamente. El caso de Policía Federal es un caso aparte. Y la PCA, las fuerzas intermedias, a las que yo hago referencia, que se observan bien nítidamente en Argentina, son la Prefectura, la Gendarmería y la PCA, ahora que antes era la Policía Aeroportuaria. La Policía de Seguridad Aeroportuaria ahora. Esas tres fuerzas de seguridad, ¿de quién eran apéndices, Ander? ¿O a quién pertenecían? Pertenecían al Ministerio de Defensa, digamos, antiguamente, ¿no? Exactamente. Pertenecían al Ministerio de Defensa porque la PCA, que es el nombre que recibe ahora, dependía de quién. De las Fuerzas Armadas. De la Fuerza Aérea. Perdón. La Gendarmería. Del Ejército. Del Ejército. Del Ejército y la Prefectura de la Marina. De la Marina. Las tres Fuerzas Armadas. Entonces eran apéndices, dependían de ellos. Y eso está relacionado a la conformación que tienen, a la formación que tienen, que todavía muchas no se han perdido, esta formación militarizada y las intervenciones militarizadas que con el tiempo han ido perdiendo ese concepto militar por ser apéndice de esas Fuerzas Armadas. Y hoy la vemos en territorio argentino, habiendo firmado convenios con distintas provincias, trabajando en seguridad interna. Ya perdieron en algunos espacios el objetivo de custodiar las fronteras, custodiar los mares, lagunas internas de lagos y lagunas internas del país y los aeropuertos, y lo vemos haciendo investigaciones en narcotráfico, lo vemos patrullando las calles, lo vemos haciendo recorridos, haciendo allanamientos, trabajando en relación con las fuerzas provinciales. Entonces, están haciendo un poco más de seguridad interna, muy relacionado a lo que hacen las policías provinciales en Argentina y a la Policía Nacional en Ecuador. Porque recuerden que de acuerdo a la conformación política de cada país, va a ser luego el sistema de seguridad que se implementa en ese país. Simplemente en ese país. Acá en Argentina somos federales, tenemos un gobierno nacional, gobiernos subnacionales que se conocen como provincia y gobiernos locales que se conocen como municipalidades o comunas. Cada uno con una característica particular. Y cada provincia se reservó la facultad de tratar los temas de seguridad y tener sus propias policías. En Ecuador hay una policía nacional, única. Es así, ¿no es cierto? Se me fue Edwin. Buenas noches, una consulta. Brian. Buenas noches, un saludo desde Ecuador. Acá también lo que se creó la policía municipal estaría relacionada con la seguridad de cada ciudad, porque ellos se encargan de los espacios públicos que las personas que venden en las calles no lo hagan. Esto está relacionado a lo que yo decía antes. El poder de policía es un poder de control. Entonces, vamos a ver un fenómeno que
los gobiernos locales comienzan a crear su propia policía. Acá en Argentina vimos con las guardias urbanas, pero que no tienen la facultad de intervenir en delitos. Entonces, si no tienen la facultad de intervenir en delitos y portar armas, no son policías de orden público. Pueden ser policías municipales con poder de control de infracciones administrativas municipales o locales. Acá en Argentina, en Buenos Aires, en municipalidades con autonomía, comenzaron a establecerse policías de orden público locales. Licenciado, ahí tengo una duda, ¿no? Me quedé con el tema del concepto del compañero de Ecuador. Bueno, acá claramente en la Argentina sabemos que la seguridad de las provincias, sin hablar de las fuerzas federales que tienen jurisdicción en todos los delitos federales, ¿no? Ya conocidos, no importa que intervengan en las provincias, pero tenemos digamos, las policías provinciales están a cargo, digamos, del Estado provincial, claramente. Igual que en los municipios, lógicamente. En el caso de Bariloche tenemos, o sea, más allá de que hayan cámara y que hayan un montón de cuestiones, la seguridad está a cargo de la policía provincial, sin dudas. Si existiese, lógicamente, una guardia urbana municipal o una guardia civil que tenga la potestad usted mencionada con el poder de policía, con solamente esas, con el objeto de por ahí prevenir y disuadir, ¿no? Hasta ahí nomás. Ahora, en Ecuador, quiero conceptualizarme en Ecuador para que me quede más claro. Usted dijo que había una policía nacional, que está a cargo de todo el territorio de Ecuador, entiendo. Y ahí dijo el compañero de que existen las guardias urbanas locales, ¿no? Que me parece que hay un poquito de confusión entre, digamos, las potestades que tiene la guardia que interviene con el poder de policía que se le brinda a un agente municipal, y otra cosa es que tenga, digamos, la facultad de policía. Yo quiero por ahí clarificar ese punto entre el compañero y usted para no tener idea de la conceptualización esa, si me puede ayudar. Para hacer la diferenciación de la policía de orden público tenemos que tener muy claro que el Estado es quien tiene la capacidad de coerción, o sea, la capacidad legal de preventivamente o momentáneamente no cumplir algunos derechos de esas personas. Por ejemplo, la libertad de locomoción. La policía de orden público se caracteriza porque tiene, o el Estado le traslada esa facultad del Estado para que pueda privar momentáneamente, teniendo en cuenta la legislación y la intervención del Poder Judicial, pero momentáneamente la libertad de locomoción, o sea, privarlo de la libertad por un momento. Y tiene intervención con los delitos. Si entra en ese concepto la policía local de Ecuador, sería policía de orden público. Pero tengo entendido que no, que hacen todas cuestiones administrativas, control de locales, control de circulación, control de disturbios, todo lo que tenga que ver con una colaboración local administrativa de algunas situaciones que pueden violentar el código de falta de esa localidad, pero que no son delitos. ¿Y así, Brian? Todo eso sería en un contexto de, o sea, en la vía pública o también en hechos puntuales, familiares o en un domicilio. No. La policía municipal, que no es policía de orden público, solamente tiene intervención en cuestiones administrativas. En los espacios privados o de vivienda, que es un derecho mundialmente reconocido, la propiedad privada, que esa era una de las discusiones de la Guerra Fría. El Estado a través de la policía
pero el Estado que tiene la facultad puede en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias poder violentar esa propiedad privada. El poder local, el poder de policía local o municipal, solamente tiene intervención en espacios públicos de acceso privado. Se conocen, son los locales. Uno tiene un local que tiene que estar habilitado por la municipalidad tiene poder de control, o sea, poder de policía, sobre esa habilitación, sobre el ejercicio que está realizando. Tengo un local de venta de bebidas, me lo tiene que habilitar la municipalidad. Esto es así en todo el mundo. Entonces, la municipalidad tiene la potestad de ir y controlar que lo que está autorizado usted a realizar, sea lo que está haciendo. Que no estoy vendiendo comida. Si estoy habilitado para vender bebida, la policía local puede entrar a mi local, pedirme la documentación, revisarme lo que está en el espacio público de acceso privado. Por ejemplo, en un local de comida, lo que está atrás del mostrador no podría ser revisado por la policía municipal. Sí por la policía de orden público, en determinadas circunstancias o con autorización judicial. Allanamiento, ya estamos hablando. Estamos hablando de, sí, no quiero usar ese vocabulario con Ecuador, pero sí, con lo que sería un allanamiento. O una requisa de morada. Disculpe, profesor, ¿se le podría considerar como seguridades intermedias a estas entidades? No. No, las fuerzas de seguridad intermedia son las que estaban dentro del ejército y comenzaron a realizar funciones de seguridad de orden público. El control de aduanas, tal vez sí. El control de aduanas, sí. Si lo realiza una fuerza que realiza ejercicio de seguridad. Si solamente de aduana, es administrativo. O sea, si solamente controla la documentación que te permite a vos entrar o salir de un país, es una cuestión administrativa que en la mayoría de los países, si en todo, depende del gobierno nacional. Porque es una cuestión de soberanía. No conozco una... Gracias, profesor. No conozco una oficina de aduana que dependa de un gobierno subnacional o local. Gracias. Sobre todo porque las aduanas internas están prohibidas en la mayoría de los países, salvo en estos países que tienen enclaves internos o que están los países están divididos en dos. Con el mismo nombre están divididos en dos. Para algunos es un país entero, para otros son dos países, entonces podría decirse que habría aduanas internas. Bien. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Bueno, mil disculpas. Estoy escuchando o asistiendo a la clase a través del teléfono celular. Mil disculpas, no puedo visualizar la cámara. Bueno, tenía yo una consulta y a la vez, bueno, un poquito una aclaración. Nosotros acá en Ecuador, yo soy capitán de la policía de acá de Ecuador y básicamente, bueno, en respuesta a algunas de las interrogantes, nosotros acá en Ecuador, pues, básicamente actuamos en coordinación con estas entidades o con estas policías, se puede decir municipales, en el tema de lo que usted manifestó, en el tema del orden y seguridad, porque básicamente para hacer, por ejemplo, algún tipo de aprehensión o para actuar en temas de delitos, únicamente lo hace la Policía Nacional del Ecuador. Más bien el tema de estas policías municipales son entidades, como usted lo manifestó, que dan un cumplimiento a ordenanzas municipales, a temas más de contravenciones en el espacio de controlar el ornamento de la ciudad, el tema de espacios públicos, como lo dijo también uno de los compañeros. Y obviamente estamos como que una especie de un soporte para, por ejemplo, el tema de comisarios, el tema de inspecciones que se pueden realizar, el tema de locales, etcétera, ¿no? Esto que me contás, René, disculpa que te corté, pero esto que me contás también tiene que ver con la evolución del concepto de seguridad.
Así Cuando es. pasamos a un concepto de seguridad ciudadana, sobre todo la humana, que se entiende al delito como un fenómeno complejo, esto lo voy a resumir así porque lo vamos a ver más adelante, pero que se entiende al delito como un fenómeno complejo que necesita ser intervenido de manera multiagencial, multiactoral. Cuando hablamos de multiagencial, hablamos de las distintas agencias del Estado y en sus distintos niveles, nacional, subnacional y local. Y cuando hablamos multiactoral, hablamos de cuando intervenimos, lo hacemos con actores de todos los niveles y de la mayor cantidad de agencias posibles. Entonces, no solamente, y ahí cambia, que esto es necesario que quede claro para todos, porque no, a los que formamos parte de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas nos saca un peso de encima. La obligación de brindar seguridad no es de la policía. La policía de orden público cumple un rol específico en lo que se conoce, vamos a ver más adelante, como prevención situacional. Pero el fenómeno complejo de la seguridad debe ser atacado por el Estado, comandado por el Estado, con todas sus agencias y con la ciudadanía. De ahí sale el concepto de seguridad humana. Entonces, como es necesario que la persona tenga cumplido todos los derechos relacionados a alimento, trabajo, seguridad, entre otros, todas las agencias que tienen intervenciones necesarias tienen que trabajar en conjunto para que haya seguridad plena en ese espacio. Entonces, como vamos a ver más adelante, también se observó que tiene más efecto trabajar en los sistemas de seguridad locales que en los sistemas nacionales, o sea, localizar y a lo más pequeño. Por esto que estamos viendo ahora, así como en los países tenemos circunstancias diferentes, realidades diferentes, sociedades diferentes, tenemos delitos diferentes, tenemos circunstancias y situaciones diferentes, cuando en el mismo país vamos a zona, o en el caso de ustedes, a provincia, a los de Ecuador, a provincia, y se me acaba de ir el nombre de lo que sigue después de mi Ecuador, pero bueno, cuando seguimos bajando en los niveles de gobierno, vamos viendo que también se va diferenciando. No es lo mismo en una comuna, o en un cantón, me acordé, en un cantón rural que en un cantón de la costa con mucho turismo. Las realidades son distintas y las necesidades de intervención son totalmente distintas. Por lo tanto, no va a tener el mismo efecto, la misma intervención hecha de la misma manera en la costa que en una zona rural. Esto que yo me olvidé decirlo es lo que se hacía habitualmente en Latinoamérica. Se miraba hacia el norte o hacia el este, ¿qué hacían ahí? ¿Qué funcionaba ahí? Y lo trasladaban exactamente igual. Sin estudiar qué pasaba en ese espacio, cuál era la historia de ese espacio, la sociedad que conformaba ese espacio. Y después veíamos los resultados. Era prueba y error. Aún sigue siendo en algunos lugares. Probábamos, no funcionaba. Probamos otra cosa que funcionó en el norte. No, tampoco funcionó. Vamos al sur, vamos al este. Recién en el siglo XXI se comenzaron a estudiar y analizar cuestiones específicas de determinados territorios. Una cuestión emblemática es Medellín. Si alguno tuvo posibilidad de ver algo sobre Medellín, ahí se entendió lo que se hizo en determinados lugares,
se estudió lo que necesitaban determinadas comunas y se utilizó lo que esa comuna necesitaba. Se basaron en experiencias del exterior, pero acomodadas o diseñadas específicamente para ese territorio. Y tuvieron efectos formidables. No sé si René completé un poco lo que usted estaba compartiendo. Sí, licenciado. ¿Sabe qué? Yo tenía una consulta, bueno, creo que más o menos usted me dio una luz sobre el tema. Yo siempre me he preguntado sobre este tema de las diferentes instituciones, ¿no? O sea, policiales a nivel del tema de orden público, porque hay varios ejemplos como México, Argentina, que existen como una división de lo que usted manifestó, ¿no? En el tema provincial, a nivel federal o a nivel estatal, etcétera. Mi pregunta es, ¿los estudios qué manifiestan? ¿Qué eficaz es como esta división que existe en estos diferentes niveles de seguridad? Entiendo que hay que atacar el tema del delito, de la inseguridad desde diferentes ámbitos, pero cuando estas instituciones tienen un mismo objetivo, ¿qué tan eficaz es el como que dividir una institución en diferentes partes, ¿no? O sea, como le manifiesto, no sé, a nivel local, a nivel provincial, en el caso de Ecuador, a nivel cantonal, a nivel municipal, etcétera. Esa es mi inquietud, profesor, por favor. La centralización y la descentralización es un fenómeno muy interesante, porque de acuerdo al país y de acuerdo a la conformación política es como se va dando. No es lo mismo un país federal que un unitario que una confederación. Ustedes fíjense en México. México tiene policía nacional, policía militar, policía local. El ejército comenzó a trabajar adentro del país. Mientras más manos haya en el plato, se necesita una mayor coordinación, que es lo más difícil. Pero el fenómeno del delito complejo, que es lo que, como se entiende actualmente, requiere el trabajo mancomunado y conjunto. Mientras más chico sea el espacio de intervenir, o sea, cuando la persona o el grupo de personas o el grupo de agencias tengan responsabilidad sobre un espacio más chico, más posibilidad de resultado efectivo va a tener, porque las políticas, las acciones van a estar dirigidas a lo que realmente está sucediendo ahí. A medida que vayamos ampliando, se va diversificando y se va diluyendo o perdiendo la especialización o el detalle del dato. Empezamos a masificar, empezamos a obtener datos de distintos lugares y las políticas comienzan a ser más generales y menos efectivas en esos espacios que no entran en la generalidad. Por ejemplo, vamos a una provincia de la costa de ustedes. Si nosotros hacemos políticas basadas en datos recolectados en toda la provincia y hacemos una política única, posiblemente esté más centralizada en los barrios o en las zonas, en las ciudades donde hay más movimiento de gente, en la costa, que en las zonas más retiradas de esa provincia. Entonces, lo que pensemos va a tener efecto en los datos que obtuvimos mayoritariamente de la costa, pero no va a tener efecto en una zona rural, por ejemplo, de esa provincia, porque el delito va a ser distinto, las necesidades son distintas. Entonces, mientras más localizado sea el sistema de seguridad, más efectivo va a ser. Y por eso la necesidad política o el requerimiento político que existe, por lo menos en Argentina y en otros países de Latinoamérica, de que los gobiernos locales cuenten con su propia policía de orden público.
si bien no es lo más efectivo, porque como yo le dije, hay que trabajar en relación y el gobierno local cumple su rol, la policía provincial o la policía nacional cumple el suyo, el Ministerio de Justicia el suyo, el Ministerio de Desarrollo Humano el suyo, y así sucesivamente. Mientras más localizada sea la acción, mejor. Cuando es una policía, yo lo que estuve viendo a usted es que usted tiene una policía nacional, que después tienen como comandancia o gobiernos provinciales, se subdividen en cantonales y se van subdividiendo en barrios. Está espectacular. También observé que tienen una buena recolección de datos. Lo he visto en los trabajos prácticos que me presentan de Ecuador. Tiene una base de datos, tiene un sistema de recolección de datos y de realización de información, de producción de información muy bueno. René. Se fue René. Nos abandonó. Lo cansé con todo lo que dije. Bueno, René, cuando te recuperemos o cuando veas el video, mandame un mensajito. Bueno, yo no los quiero, la idea se fue muy largo la primera clase. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir la diapositiva de la semana 3 de esta segunda clase con la de la próxima, que es la última semana de esta unidad. Porque si no, no nos vamos más. Se la voy a pasar rápido, pero ustedes ven de qué vamos a hablar. Pero la idea era de ver qué relación tiene que tener las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad con la política. El caso de Ecuador es un caso emblemático por el proceso que llevan adelante en la modificación de la Constitución en el 2008, la aparición de un montón de leyes relacionadas o orientadas a la seguridad, la división de los ministerios, la aparición de un gobierno civil específico para la seguridad interior y para la seguridad exterior, la división de las tareas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, la inversión en seguridad, sobre todo en capacitación, en profesionalización, cómo entendieron el concepto de policía comunitaria, cómo se debe trabajar y qué trabajo van llevando adelante, y bueno, y ver qué pasó en Argentina, ¿no? En Argentina, para los que son en Argentina, la ley de seguridad interior va a ser fundamental, así que si la pueden leer, mejor. Los fenómenos que se van dando en los modelos policiales, cuando hablamos de militarización policial, qué pasa con la policía con respecto a cómo funciona y cómo va trabajando, y qué pasa con los militares, qué están intentando los gobiernos hacer con los militares ahora en seguridad interior, algo que ya había evolucionado favorablemente, teniendo en cuenta que no hay más conflictos externos o posibles conflictos externos, y comienzan a intervenir nuevamente en las cuestiones de seguridad interior, o cómo los estados intentan que las fuerzas de seguridad interior trabajen. Ecuador tiene algunos hechos particulares respecto, sobre todo con la revuelta de algunos policías por unas cuestiones de salario hace ya unos años, pero vamos a ir viendo. ¿Cuáles son algunas de las políticas que se utilizaron? Esto de política de mano dura, algunas se conocen como tercer strike, vamos a ver la teoría de las ventanas rotas, el fenómeno de la seguridad privada, qué pasó con la seguridad privada, cuándo aparece, por qué crece exponencialmente, cómo se regula, quién lo regula, cuáles son los actores de la seguridad, cuáles son los principales problemas en América Latina, cómo es el proceso de recolección de información, cuáles son las principales iniciativas en la región de seguridad. Y acá aparece esto que hablamos antes de un problema social complejo. Hablamos ya con René con la pregunta que hizo, algo avanzamos sobre el sistema de seguridad en los 3 niveles.
los sistemas implementados, los dos grandes sistemas implementados, el objetivo que si bien se superó, tiende a regresar, porque estaba más relacionado a cómo se entendía el delito antes y cómo se entiende ahora el integral. Bueno, y qué produjeron las experiencias que se fueron dando. Y este es un resumen de lo que David Mazza habla de delincuencia infantil o de delito de menores. Él estudia mucho lo que es delito en Inglaterra, pero está muy relacionado a fenómenos que se están dando en Latinoamérica. Es un libro muy interesante para leer. No nos quiero demorar más, se extendió un poco la clase, la idea era hacerla de 40 minutos, pero por si hay algunas preguntas interesantes. Así que yo ahora dejo, por si alguno quiere hacer una pregunta, me la hace, si no, ya terminamos con la clase de hoy. No hay pregunta. No hay pregunta, o sea, o se entendió todo, o no se entendió nada, pero bueno. Ahora, este es el momento donde la cabeza empieza a funcionar. Recuerden que tienen el foro, todas las preguntas que tengan de lo que hablamos hoy, lo que hablamos anteriormente o de lo que vamos a hablar, la pueden poner en el foro de cada semana, yo se las puedo responder ahí y se las puedo responder acá. Tienen la mensajería interna, me pueden mandar un mensaje en privado. La diferencia con el foro es que todos ven la pregunta y la respuesta. El mensaje interno solamente vemos el que me manda el mensaje y aquí yo le respondo. Y el otro, el WhatsApp que tenemos de la materia. Así que si quieren hacer preguntas por ahí, también la pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Traten de usarme, de sacarse todas las preguntas, las dudas, que lo que no sé, porque no sé todo, lo averiguo y busco los autores más actuales y más serios y más relacionados a cada país y si podemos específicamente a cada provincia. Bien, entonces voy a detener la grabación.